¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas ustedes. Pedro Paredes Vela los saluda en estos momentos en la programación de Exitosa Televisión. Nos vamos hasta las 2 de la tarde, pero de 2 a 1 estamos en televisión. A las 1 de la tarde nos sumamos a la transmisión a través de la señal de radio Exitosa a nivel nacional. Pero hoy quiero comenzar en cierto modo el programa. Creo que no hay ser humano en este momento que esté bastante golpeado, conmocionado con lo que viene pasando en el tema de violencia en nuestra capital. Lo que sucedió en el tema de la niña de Barranca, esta pequeña de solamente 10 años de edad, que fue terriblemente asesinada tras ser ultrajada por un miserable, por un maldito, perdóneme la expresión dura quizá que pueda tener, no es quizá lo correcto tener esas expresiones fuertes en un medio de comunicación, pero no puedo contener mi indignación, mi furia, mi dolor de padre de familia, de ser humano, al saber cómo es que un ser tan miserable termina actuando de una forma tan violenta, salvaje y criminal contra una criatura de 10 años. Creo esto está ya desbordando demasiado porque en los últimos días la violencia hacia los pequeños, hacia menores, se ha venido incrementando de manera preocupante y hasta el momento no hay ninguna acción férrea decidida por parte de las autoridades. Más allá del discurso político, no hay ninguna acción efectiva inmediata que pueda ayudar a superar esos problemas. Más allá de las penas que puedan haberse endurecidos dentro del Congreso de la República, la parte persecutora del delito no está funcionando como tal. Desgraciadamente, nuestros niños, nuestras niñas están desguarnecidos, están desguarnecidas, porque por más cuidado que muchas veces un padre de familia pueda tener sobre sus hijos, siempre el miserable, el violador, el criminal, busca el más mínimo descuido para que pueda cometer su fechoría. Esto es preocupante. Esto nos tiene que convocar a todos como sociedad a reflexionar qué es lo que exactamente estamos haciendo como país, qué es lo que está pasando con nuestra infancia. Antes de todo esto era un tema de solamente feminicidios, pero si nos percatamos, por ejemplo, si comenzamos a desglosar las hojas de los periódicos, nos vamos a percatar que las muertes de mujeres se está haciendo una cuestión rutinaria, normal en nuestro país, y eso también es gravemente preocupante. Preocupante por donde se lo mire, porque los hechos de feminicidio ya no nos están escandalizando, ya los estamos sumando como parte de la estadística cotidiana aquí en esta sociedad peruana, sea de la costa, la sierra o la selva. En caso, por ejemplo, en el caso de la muerte o agresiones, violaciones a menores, se está haciendo la otra parte que genera indignación dentro del común denominador de los peruanos. Sin embargo, no esperemos que también el asesinato, la forma como terminan violando, abusando sexualmente, estrangulando, asesinando posteriormente a un niño, a una niña, no permitamos que eso sea parte de la noticia cotidiana de aquí a poco tiempo, como está sucediendo con los hechos de feminicidios. Esto nos tiene que convocar a todos. Esto sobre todo tiene que liderar alguien en el país, y ese alguien precisamente están en las instituciones públicas a nivel de todo el país, llamados a custodiar por nuestra infancia que se encuentra sumamente vulnerable con todo lo que estamos pasando en los niveles diferentes de violencia que está ocurriendo. Perdónenme que me haya explayado en ese aspecto, pero creo yo que todos estamos llamados a reflexionar sobre ese punto. Pero bueno, volviendo a la temática del programa, sabemos que es un programa de corte político básicamente, y es importante comenzar a analizar lo que viene ocurriendo ya en las últimas horas básicamente en torno a esta situación de la investigación o el requerimiento de prisión preventiva sobre Keiko Fujimori y los demás integrantes de esta presunta cúpula que habría actuado como una especie de banda criminal organizada para que pueda lavar dinero proveniente de Odebrecht. Hasta el momento solamente se sabe que el dinero proveniente ha sido el tema de Odebrecht. Sin embargo, tras lo dicho el día de ayer por el fiscal José Domingo Pérez sobre la declaración que hizo, la confesión que hizo Jorge Yoshiyama, sobrino de Jaime Yoshiyama, la persona sindicada como el que se fue a recibir el aporte, el dinero de Odebrecht, la persona con quien sostuvo comunicación telefónica de manera constante, Jorge Barata, y esta persona que también ha sido candidato a vicepresidente de Keiko Fujimori el año 2011, estamos hablando de que se ha confirmado que se lavó dinero, según lo que dijo Jorge Yoshiyama, pero el tío finalmente mencionó que sí, efectivamente, era dinero lavado, pero que era de fuente lícita. ¿Qué es lo que dijo Humberto Abanto, el abogado, el día de hoy aquí en los estudios de Exitosa? Veamos y escuchemos. Son las elecciones del año 2011
había una competencia entre quienes defendemos y creemos en el modelo económico y puede ser ajustado, y quienes creían que había que destruir todo el modelo económico. En esas circunstancias, no solamente uno, sino muchísimos empresarios tuvieron preocupación por eso. Entonces, ese es el contexto en el que hay que ubicarse. ¿Ya? Entonces, yo pienso eso, estoy preocupado por el Perú, entonces yo aporto, pues. Claro. Aporto. O sea, doy mi nombre, mi apellido y giro un cheque. Lo que pasa es Acá está, señor, para que no salga ya en tu mala, yo voy a apoyar a Keiko porque creo en ella. Porque la ley no te permite. Pero yo lo que hago es por abajo de la mesa. No, Nicolás, en efectivo. La ley no te permite. Y pituféame, desaparéceme, que yo no aparezca. Eso no lo dijo. Pero Humberto, es una responsabilidad nuestra. O sea, estás actuando como si cometieras un delito, pero no es delito. No, pues no es una responsabilidad del aportante lo que es un error de mi cliente. ¿Estamos? O sea, el aportante dice, yo tengo este dinero y te puedo ayudar. O sea, acá tengo mi maletín, ¡pra! ¡Pum! Toma, hermano, $800.000, mételos en tu campaña, pero a mí no me metas, desaparéceme ese billete. No es eso, sino que no es así, sino que la ley no te permite hacer un aporte de ese volumen. La norma administrativa no te permite hacer ese volumen. Bueno, entonces no lo hace, pues, si no te lo permite. Pero la gente quiere evitar que se produzca una situación como la que se produjo. La cuestión es que delito no ahora, es. Pero Bueno, solamente para indicar que Humberto Abanto Verástegui ya no es abogado de Pierre Figari ni de Ana Hersh, según lo que nos indica nuestra producción del programa. Y bueno, lo cierto es que no sé si tendría que seguir siendo abogado de Jaime Yoshiyama, porque no sé si eso es una estrategia adecuada de defensa en una investigación bastante grave que se viene siguiendo en torno a ellos. Carlos Jaico, quien es experto en tema de lavado de activos, nos acompaña ahora mismo para comenzar a analizar un poquito más a profundidad sobre esta nueva figura de aporte de dinero lícito, pero que no consideran delito, pese a que se hizo el pitufeo y el lavado de dinero. Señor Jaico, muchísimas gracias por su presencia. Muy buenas tardes, Pedro. Un gusto estar aquí contigo. Bueno, y escuchamos lo que dijo Humberto Abanto, básicamente. No sé si eso termina abonando a favor o en contra, o termina ampliando incluso la investigación de lavado de activos que se le sigue a Fuerza Popular o a esta presunta banda desde el Ministerio Público. Precisamente lo que acaba de confirmar el abogado de Jaime Yoshiyama es de que sí habían aportes, pero que estos se mantenían en secreto. Ahora, eso evidentemente abre para la Fiscalía todo un abanico de investigaciones. ¿Por qué? Porque se tiene que identificar en primer lugar quién estaba detrás de esos 800.000, por ejemplo, de dónde venían esos activos o ese dinero y sobre todo cómo los había logrado obtener, o sea, esta persona. Yo creo que ahí el fiscal ya debe estar viendo más allá y pidiendo sobre todo nombres. Ahora, la declaración de Jaime Yoshiyama Tanaka va un poco a esclarecer este tema, pero yo creo que ir en ese sentido pensando que es únicamente una sanción administrativa, me parece que no ha sido la mejor estrategia que han elegido. Pero decir que, por ejemplo, el dinero es ilícito, ¿esa es una estrategia legal efectiva? No lo creo, la verdad. Señor Jaico, porque lo que aquí se entiende que en el país no está penalizado el tema del financiamiento. Es evidente que no. Mire, la ley de partidos políticos, por ejemplo, en el artículo 36, no lo sanciona. O sea, es una sanción administrativa, es una multa al final, ¿de acuerdo? Sin embargo, la tesis del fiscal pasa por otro lado. Ellos no aplican la ley de partidos políticos, ¿sí? Se aplican únicamente la ley de lavado de activos. Y en esto hay tres elementos que hay que tomar en cuenta. El primero es el origen ilícito de estos fondos, que vienen de Odebrecht, 1.200.000 de la Caja 2, que era la contabilidad paralela de Odebrecht, ¿no? Para lo que llamaban operaciones estructuradas, todos estos temas de corrupción que han hecho ellos en América Latina y Estados Unidos incluido. Ese es el primer punto. El segundo punto es cómo dentro de la organización Fuerza Popular se han organizado, valga la redundancia, para pitufear este monto. Ese es el problema. Entonces, al pitufear lo que han hecho, pues han logrado captar personas o aportantes fantasmas, Pero ¿no? Además, en el entendido de que esta investigación en contra de Fuerza 2011, en aquel tiempo, no nace con el escándalo de Odebrecht. No. Nace en la campaña 2011, cuando precisamente hay estas sospechas sobre la forma como es que una rifa se haya logrado conseguir una ingente cantidad de dinero. Exacto. Y que no coincidía con el número de talonarios vendidos.
Entonces, en la Contraloría es la primera en sospechar, en ver cómo se estaba manejando el tema partidario, la procedencia del dinero, cómo es que finalmente no aparece un ganador de la camioneta, solamente aparece una ganadora que era vinculada a un dirigente de Fuerza 2011 en aquel momento. Entonces, esa sospecha da pase a esta investigación que ahora tenemos aquí con Fujimori y con prisión preventiva. Exactamente. Y la pregunta acá que cae de Madura es, entonces, pero si todo era normal o lícito y las personas podían presentarse sin ningún problema, ¿por qué entonces proceder a ese pitufeo del dinero y sobre todo comportarse como, según la tesis del fiscal, como una organización criminal, ¿no? Con esa verticalidad, con esa organización, con ese separamiento, por ejemplo, de aquellos aportantes fantasmas, lo cual abona pues a la tesis que aquí, dentro de Fuerza Popular, se creó toda una estructura llamada organización criminal. Con lo dicho por Humberto Abanto, desde el día de ayer y hoy, en esa entrevista que sostuvo aquí en este mismo set con Nicolás Lucar, lo dicho por Humberto Abanto, ¿le pone la soga al cuello a Jaime Yoshiyama o le pone un escudo que le blinda de cualquier otra acusación? Bueno, yo creo que acá la estrategia pasa por dos cosas. La primera es decir, bueno, han habido fondos y Jaime Yoshiyama Tanaka va a decir quién es el aportante. Bueno, esperemos ver, esperemos ver. Ahora que evidentemente si no logra él probar de manera convincente que estos fondos son de origen ilícito y que tienen de una persona identificable, yo creo que ahí ya sería prácticamente haber cerrado esta investigación con respecto al señor Yoshiyama Tanaka. Una cosa es que el fondo sea lícito, insistimos, claro. Pero otra cosa es la forma como ingresó la campaña de Fuerza 2011. Exactamente. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. No tanto la investigación gira en torno a la procedencia, sino al cómo ingresó el lavado del dinero. Exactamente. Y esto yo creo que hay que diferenciar bastante bien, porque a veces se confunde la cuestión de la sanción administrativa con la cuestión penal. Aquí el fiscal José Domingo Pérez no se está ocupando del tema electoral, él se está ocupando de la manera en que estos fondos han sido introducidos dentro de ese circuito económico para hacerlos pasar como normales, como aportes normales, y funcionar en eso como organización criminal. Ese es el punto principal de la tesis de José Domingo Pérez. Si se demuestra que el fondo es lícito, que ahora va a tener que decirlo Jaime Yoshiyama, va a tener que revelar quién ha sido el dueño del dinero. Y hablamos el día de ayer, escuchamos o comenzamos el programa diciendo que eran 100.000, pero ahora nos enteramos que son 800.000. O sea, estamos hablando de casi $1 millón. Exacto. ¿Quién ha sido el donante caritativo, amoroso, preocupado por la insolvencia económica de Fuerza 2011, que quiso inyectar una fuerte suma de dinero y que no quiso aparecer? Va a tener que revelar quién o quiénes son esos aportantes Jaime Yoshiyama. Exacto. Y no solamente va a tener que revelar quiénes son, sino que también después van a tener ellos que justificar de dónde sacaron esos fondos. O sea, sin querer queriendo le están metiendo a otras personas, si es que en verdad hay otros financistas que no es Odebrecht, va a tener que meter a otras personas que no querían aparecer, pero les va a meter en el ámbito judicial. Exacto. Y lo que está haciendo únicamente es ampliar un poco más la investigación, pero el círculo ya se está cerrando poco a poco, porque ya después de esto, ¿qué podrían decir? Y si el dinero finalmente, pongamos en el mejor de los casos a favor de Jaime Yoshiyama, que el dinero, ya revelo, fulano, sultano, vengano, ABC, estas son las personas, o esta es la única persona, no sé cuántos eran, que dio los $800.000, casi $1 millón. El dinero proviene de esta empresa, puedan justificar. Todo eso termina evitándole o termina salvando a Fuerza Popular del proceso de lavado de activos, por más que se demuestre que el dinero es lícito? Yo lo veo difícilmente que puedan regresar ellos a una situación de sanción administrativa. Ya la cuestión aquí está en el tema del lavado de activos. Y por más que ellos digan que pues, ha sido de origen ilícito, digamos, yo veo mal que toda esta estructura que se ha hecho alrededor para impedir que se conozca precisamente ese origen vaya a ser únicamente sanción administrativa. Yo creo que aquí vamos siempre sería un atenuante si se demuestra que esos aportantes tienen la solvencia económica o ese aportante, porque no sabemos exactamente de quién o de quién estamos hablando. No se sabe hasta ahora quién ha sido. Es un misterio. Eso todavía. Y ojo que han pedido que vayan todavía a Miami a tomar la declaración del señor Jaime Yoshiyama Tanaka. Ahora, eso evidentemente con una intención de prolongar pues, este tema y las investigaciones. Yo creo que acá va a ser bastante difícil porque el abogado lo hubiese dicho directamente. Mire, tenemos esta persona que ha aportado.
en tal fecha, lo dio, pues no quería aparecer y no hay ningún problema. ¿Eso ¿no? pudo haber dicho ayer? Lo ha podido hacer. No, pero no pudo haber... A ver, acá me salta otra sospecha, pero antes de esa sospecha que tengo, quería cerrar la pregunta. Si, por ejemplo, en el caso puntual, en el caso de que se demuestre que el dinero es lícito, es un atenuante en la sanción o en la investigación de lavado de activos que se le sigue, porque de todas maneras, por más lícito que sea, se ha hecho el lavado del dinero. Exacto. Ese dinero ya ha entrado dentro del circuito económico y ha servido pues para pagar una campaña electoral. Yo creo que difícilmente esto va a poder escapar a la situación penal y ser tratada únicamente como pues una sanción administrativa según la ley de partidos políticos. Una pregunta final, señor Carlos Jaico. En el caso, por ejemplo, de esta investigación que se sigue, si es tanto así del dinero lícito, ¿por qué no lo han dicho antes? Precisamente he ahí la gran Porque incógnita. ahora cuando Jorge Yoshiyama termina confesando que sí lavó el dinero por encargo de su tío, ¿por qué no lo ha dicho antes durante la investigación y por qué no se demostró la procedencia legal del dinero? Exacto, porque visto de una manera general, mire, la ley de partidos políticos da una multa, ¿no? Que son algunas UITs, pero evidentemente ellos han podido pasar por ese camino y decir, miren que nos hemos excedido un poco y bueno, acá están los nombres de los aportantes. Pero no han hecho eso, lo cual implica que sí ha habido toda una intencionalidad por, digamos, tapar el origen de estos fondos. Ahora, pues si llegan ellos a probar que esto ha sido un origen lícito, digamos, yo pues pensaría que aquí ya las cosas están más para actuar como una organización criminal que como un partido político, digamos, para estas elecciones. Yo creo que ahí va a ser bastante difícil lograr que esto sea tomado como un atenuante, digamos, sobre todo dicho ya al final del procedimiento, cuando ya prácticamente no había ningún tipo de salida. Le han hecho un favor al fiscal José Domingo Pérez. Prácticamente están abonando únicamente. Se embarraron su tesis. solos. Yo creo que sí han podido ellos pues proceder de otra manera, incluso dando mayor información, pero información que sirva, digamos, a decir que ellos no tenían esa intención de ocultar los fondos, porque ahí está el problema. Del momento que hay esa intencionalidad de ocultar fondos, ya pues existe la tesis detrás que pues estos fondos podrían ser de origen ilícito. Muchísimas gracias, señor Jaico, por su presencia. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. 12:24. Ahí finalmente está para el análisis de cada uno de ustedes lo que mejor consideren hacer pertinente respecto a la forma como se manejó financieramente la campaña de Fuerza 2011. Pero ahora, ¿cómo se manejó también el tema de la línea 1 del Metro de Lima? Que el día de mañana precisamente el mismo fiscal que está siguiendo el caso sobre Fuerza Popular, el fiscal José Domingo Pérez, también va a tener que interrogar mañana 15 de noviembre a Alan García Pérez, el expresidente de la República, y precisamente su abogado Genaro Vélez se encuentra en la línea telefónica. Doctor Vélez, buenas tardes, bienvenido a La Verdad en Exitosa. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Espero que sea bienvenido. Bueno, esperamos también que las respuestas en cierto modo puedan, no a nosotros, sino satisfacer, creo yo, a la ciudadanía que está a la expectativa de lo que pueda representar esta investigación en contra del señor Alan García. Para comenzar, ¿el expresidente ya está en el país? ¿Ya llegó? No ha venido. Debe venir por hoy, por horas de la tarde. ¿Ya? No, sí, debe estar acá en las horas de la tarde, pero mañana a las 9 vamos a estar ahí. ¿Les preocupa el rol del fiscal José Domingo Pérez al frente de esta investigación? Porque tengo entendido que ha intentado sacarlo de este caso que viene manejando, doctor Vélez. No preocupen en lo absoluto, no, no es que, ¿cómo se llama? Que nosotros le tengamos miedo, ni el presidente le tenga miedo al fiscal, ¿no? Es una cuestión normal, ¿no? Cuando hay una investigación, uno ¿cómo se llama? Se enfrenta con el fiscal, ¿no? Ese es el procedimiento, Lo que pasa es que han habido cuestiones raras, ¿no? Que no se nos permitió, por ejemplo, cuando se le interrogó a sobre Alan García en Brasil, no se nos permitió ir a nosotros, nos decía que Alan no era investigado, entonces no declararon improcedente, ¿no? Que nosotros interviniéramos también en el interrogatorio, ¿no? ¿Y ustedes consideran que les han obstruido su derecho de defensa? Pero por supuesto, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuando se trata de una persona, ¿no? Tiene el derecho de estar presente para ¿cómo se llama? Para
controlar, pues, a ver de qué se trata. Hay que ver también el procedimiento del fiscal y todas esas cuestiones, ¿no? Sin embargo, aunque en estos momentos pareciera ser que está saliendo bien librado el exmandatario, valgan verdades que sobre él hay bastante sospecha sobre presuntos delitos que se habría cometido durante su periodo en torno al tramo 1 y 2 del Metro de Lima. Mire esto, más que sospechas, hay deseo, obsesión, porque se le comprometa y porque se le sancione, ¿no? Realmente hay un sector, ¿no?, de la prensa, ¿no?, y un sector de la programación manipulada por un sector de la prensa, ¿no?, que se sienten, ¿no?, que quieren que Alan García de todas maneras lo comprendan, lo sancionan, lo metan preso, lo fusilen, ¿no? ¿Usted cree que la prensa está haciendo esa contracampaña contra Alan García? Hay un sector de la prensa, sí. ¿Ya? Sí, claro que sí. No claro creo que, por ejemplo, doctor Vélez, no creo que la prensa haya redactado los 26 decretos de urgencia que ha emitido Alan García y que todos terminó beneficiando a Odebrecht. 7 de estos, por ejemplo, terminaron beneficiando al tramo 1 y 2 del Metro de Lima. Mire una cosa, señor. Yo recuerdo haber leído en el campo que una vez lo buscaban a Santo Tomás de Aquino, unos cristianos un poco herejes querían polemizar con él, ¿no? Y hasta que, bueno, ya le dijo, polemicemos, ya. Ustedes han leído a San Agustín, ¿no? Pero Alan García, doctor Vélez, no es ni San Agustín ni Santo Tomás. Escúcheme pues, señor, déjenme hablar, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Yo lo que le quiero decir es lo siguiente, ¿no? Cuando hablan de los decretos de urgencia, etcétera, ¿no? Esto son cosas normales que además son controladas por el Congreso, ¿no? En todo caso, las personas que cuidan el interés nacional pueden ir, ¿no?, al Tribunal Constitucional cuando se da un decreto de urgencia, los parlamentarios, para que se declare la inconstitucionalidad de ese decreto de urgencia, pero nada de eso ha ocurrido, todavía es normal. Bueno, hay en torno a Alan García, le reitero, hay 26 decretos de urgencia, 26, una catarata, avalancha, caravana de decretos que terminaron beneficiando a Odebrecht, 6 en el tema de la Interoceánica Sur, 7 en el tema del Tren de Lima, 8 en el tema de Interoceánica Centro, 9 en el tema de Olmos y Chaya y otros proyectos vinculantes. Por ejemplo, 21 reuniones que había sostenido Alan García con Jorge Barata y que posteriormente en las reuniones aparece la avalancha de decretos de urgencia. No parece mera coincidencia. Oiga, amigo, la cuestión de Olmos, ¿no?, se dio durante el gobierno de Toledo, ¿no? Y también ¿cómo se llama? De Humala terminó la cuestión de Olmos, ¿no? Y sobre todo el gobierno regional, ¿no? Ahí no intervino el Poder Ejecutivo, ¿no? En el caso de Olmos, por ejemplo, en el caso de Chaya, sobre todo recuerden en el caso de Chaya, doctor Vélez, donde se firma, por ejemplo, un decreto de urgencia para exonerar de un proceso de contratación. Y todos amparados en el tema de la necesidad y urgente implementación del proyecto. Bueno, a veces se declara necesidad de utilidad pública por la urgencia de la obra, por el interés de la población, ¿no? Hay que analizar eso también, ¿no? Pero en este caso, como Alan García no ha sido a veces, ha sido siempre. No, ese es un cargo gratuito que está haciendo usted. No, pero son 26 decretos, le vuelvo a decir. Por ejemplo, en el tema de Alan García, mañana tiene que rendir cuentas en cierto modo ante el Ministerio Público, porque va a declarar, aclarar o rendir cuentas como queramos tomarlo. Pero mañana, por ejemplo, va a tener que dar explicaciones también, porque sabrá usted que la última visita que hizo el Ministerio Público a Brasil, hay la declaración de Carlos Nostre, donde menciona que hay 24 millones de dólares en coima que se habría pagado, 10 de las cuales se pagaron a funcionarios directamente vinculados a Alan García, que hasta cuentas en Andorra terminaron abriendo, pero por otra parte también hay 14 millones de dólares de coimas, que es una especie que tiene que rendir cuentas, aclarar Jorge Barata, pero que también ha sido dentro de la coima, y que muchos, incluso, eso sí le digo y reconozco, que la subjetividad popular termina diciendo que los 14 millones, muchos consideran que habría beneficiado a su defendido, doctor Vélez. Bueno, esa es la suspicacia, pues, ¿no? La suspicacia, ¿no?
que tienen los adversarios de Alan García. Porque más que cuestiones legales, ¿no? Y reales, son cuestiones de odio, de ¿cómo se llama? Ideológicas, ¿no? A Alan lo odian, ¿no? Entonces, y ese es uno de los elementos que se cuentan ahora para atacar a Alan García, ¿no? Yo lo que le quiero decir es lo siguiente. Doctor Vélez, usted dice odio, y eso me hace recordar el chat de la botica. Pareciera ser que también está el chat de la botica usted, el tema de odio. Bueno, mire, me valgo poco cuando nos consideran, pero no mucho cuando me comparan. No le permito que usted me compare con debe ser. No, pero el tema del discurso de odio normalmente lo vienen haciendo el fujimorismo. Y en este caso no creo que sea odio sobre Alan García, sino serias sospechas de corrupción que se habrían cometido en su gestión y que en cierto modo tendría que finalmente el señor García aclarar las cosas en el fuero fiscal. Doctor Genaro Vélez, muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Ya, muy bien. Muchísimas gracias. 12:33 minutos. Vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en La Verdad en Exitosa. Con 35 minutos del mediodía. Antes de ir a la información con nuestro compañero Álvaro Tapia, vamos a lanzar la pregunta del programa que en estos momentos tenemos aquí en pantalla y la exponemos y la compartimos con todos ustedes para que puedan compartir sus respuestas en las redes sociales, como siempre, en Exitosa Noticias, en nuestra cuenta de Facebook y en @exitosape en nuestra cuenta de Twitter. Tenemos la pregunta exitosa del programa el día de hoy. Tras el asesinato, y precisamente va en torno a lo que expresé al inicio del programa tras la muerte de la niña allí en Barranca, tras el asesinato de niña de 10 años a manos de un psicópata en Barranca. ¿Qué debemos hacer para evitar más muertes de menores? ¿Cuál es su opinión al respecto? Queremos saber su lado humano, salgamos del tema político. ¿Qué debemos hacer según su opinión, según su sensibilidad, según su criterio, según su sentir respecto a estos crímenes que vienen enlutando a nuestro país, que tiene a pequeños como víctimas? Reitero la pregunta, tras el asesinato de niña de 10 años a mano de un psicópata en Barranca, ¿qué debemos hacer para evitar más muertes de menores? La respuesta, reiteramos, la esperamos para compartirla a través de nuestra señal, a través de Exitosa Noticias en Facebook, mientras que en Twitter en @exitosape. 12:36 minutos y precisamente con el tema de Barranca, lo que pasó en Barranca, vamos a volver luego de este reporte de Álvaro Tapia con el abogado Juan José Saltibáñez, porque, valgan verdades, ayer no sé si es un tema de justificación, pero se ha enardecido la población con el supuesto blindaje o protección que estaban haciendo a este presunto violador y asesino de esta pequeña dentro de la comisaría de Barranca. Destrozos, bombas, disparos al aire, el día de ayer registrados precisamente en esa parte del país. Vamos con Álvaro Tapia, que nos tiene informaciones de Villa María del Triunfo, donde la alcaldesa encargada evalúa declarar en emergencia sanitaria este distrito limeño. Álvaro Tapia, buenas tardes, te escuchamos. Gracias, Pedro. Muy buenas tardes. Efectivamente, nosotros estamos en Villa María del Triunfo. Hemos podido nosotros constatar los cúmulos de basura, de focos infecciosos que se han puesto precisamente en las principales calles y avenidas por la basura, la quema de basura también que se está realizando, y esto obviamente contamina e indigna a los pobladores. Para ello nosotros ya estamos con la alcaldesa encargada, Antonella Anatolia Golak de Ludeña. Bienvenida a Exitosa, y precisamente consultarle el por qué está dejado en este caso así, de esta manera, al distrito de Villa María del Triunfo en total estado de abandono. Señor periodista, la cosa está bien clara, no se ha pagado a las empresas y no se han cerrado y no se han cortado el servicio, porque estamos debiendo 3 meses al botadero, a las empresas,
Estamos tratando de hablar con las empresas, dice que ya muchos meses y no puede aguantar. Por eso estamos debiendo más de 1 millón. Y yo me pregunto, ¿por qué no se pagó? ¿Por qué tanta deuda? Ahora yo pido al presidente de la República, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Ambiente, a la Municipalidad de de Lima Metropolitana, por favor que nos apoyen con sus movilidad, con sus empresas, porque en este momento está la contaminación en los centros educativos, en las postas, en toda la entidad que están los niños, están quemando, el ambiente está todo de basura, con ese olor. Estamos exponiendo la vida de nuestros niños y de los ancianos, de todo en general. Por eso le pido de todo corazón a todas estas entidades, al Ministerio de Salud, más que todo que está llamado, al presidente de la República, por favor, que se conmueva por los niños, por los ancianos. Está acumulado la basura que no se puede evitar. Ahora no tenemos ni botadero, nada. Nos han cortado por la deuda que tenemos más de 1 millón. Ustedes deben más de 1 millón de soles, según nos ha manifestado precisamente, a estos camiones recolectores de basura, al botadero donde ustedes dejan los residuos sólidos. Pero en ese sentido, ¿por qué se ha dejado de lado precisamente todo ello? ¿Por qué se ha llegado hasta este punto de no pagar precisamente a estas entidades? Porque la gestión anterior, que es el señor César Infanzón Quispe, no ha cumplido con esas empresas. Ahora, yo estoy hace 2 días, pero no tengo mi resolución del jurado. Y yo sin esa resolución no puedo firmar, no puedo hacer nada. Pero a pesar de eso estoy moviendo en las amistades para que me apoyen. Por favor, señor presidente, señor del Ministerio de Salud, señor presidente del jurado, de una vez que me extiendan mi credencial para yo poder movilizarme con esa credencial, porque en este momento yo no tengo ningún documento. Ahora, es un tema muy caótico lo que estamos viendo, cómo están viviendo precisamente los pobladores de Villa María del Triunfo. En ese sentido, ¿ustedes van a declarar en estado de emergencia ya este distrito? Sí, pues si hoy día no se ve ningún avance siquiera, sí vamos a declarar. Vamos a declarar en emergencia, porque si hasta hoy día estamos pidiendo a las unidades que conocemos, si no nos apoyan, porque es demasiado la basura que tenemos y está afectándose en los centros educativos, en las postas. Hay tantos enfermos en los hospitales y estamos muy preocupadas, señor presidente, señor del Ministerio de Salud, por favor. Yo quiero que de una vez por todas que nos comuniquen para coordinar, para de una vez solucionar este problema. Bien, muchísimas gracias. Ha sido entonces declaraciones de la alcaldesa encargada, Anatolia Golac de Ludeña. Informó Álvaro Tapia para Exitosa. Gracias, Álvaro Tapia. La verdad que son terribles las imágenes que estamos compartiendo con ustedes respecto al estado en la que se encuentra Villa María del Triunfo, con basura acumulada y que la población incluso viene quemándole la vía pública ante la falta del servicio de recojo y disposición final, que desgraciadamente no se puede hacer por deudas que se tiene con el botadero, donde tiene que depositarse todo esos residuos sólidos que ahora mismo se encuentran dispersados en varios puntos de Villa María del Triunfo, así como también en otros puntos de la capital y quizá también en otras partes del país. Pero cambiando un poco el tema y volviendo a lo que les anuncié hace unos instantes, el tema de ayer de Barranca, ¿es justificada la actitud? Más allá del tema del sentimiento de indignación, de furia, de rabia, en la población convertida en una turba que termina finalmente apedreando la comisaría de Barranca, generando destrozos, provocando un enfrentamiento con la policía. Esto representa un delito, la forma como es que termina finalmente dándose los hechos allí, por ejemplo, en Barranca. Vamos a conversar este aspecto con el abogado Juan José Santibáñez sobre lo ocurrido el día de ayer en Barranca. Sin embargo, hay una información que tengo en estos momentos, que el Tribunal Constitucional solicita al Congreso iniciar proceso de elección de nuevos magistrados. Esta información la estaremos ampliando en breve. Además que tenemos informaciones, Minica Producción, del presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blum, a que lo compartimos a continuación.
del procedimiento de elección de nuevos magistrados. Quinto, el día de hoy, miércoles 14 de noviembre de 2018, mediante el oficio número 049-2018 P/TC, entregado a las 9:34 horas, he dado cumplimiento al precitado artículo 10º de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, solicitándole formalmente al señor Presidente del Congreso de la República el inicio del procedimiento de elección de nuevos magistrados, detallando la relación de los 6 magistrados cuyo mandato se encuentra próximo a vencer. En este acto entrego a ustedes una copia del cargo del mencionado oficio. Sexto, en tal sentido, dejo constancia ante el país que he cumplido oportunamente con la obligación establecida en el antes referido artículo 10 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y que corresponde al Congreso de la República llevar a cabo el procedimiento de elección de nuevos magistrados en el plazo correcto. Cabe precisar que esta elección se tiene que hacer precisamente en el marco, faltando 6 meses de que termine expirando en la vigencia de los actuales integrantes del Tribunal Constitucional. Sin embargo, por ejemplo, tengo acá precisamente en mi mano la copia que hace referencia el presidente del Tribunal Constitucional vigente, dirigido al presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry Villa. Ahí vemos, 14 de noviembre a las 9 de la mañana con 34 minutos, ha sido presentado el día de hoy. Dice a la letra: de mi consideración tengo el agrado de dirigirme a usted en cumplimiento de la obligación que me impone el artículo 10 de la Ley 2831, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a los efectos de solicitarle el inicio del procedimiento de elección de los nuevos magistrados que reemplazarán a los magistrados que menciono a continuación, cuyo mandato se encuentra próximo a vencer. El magistrado Ernesto Jorge Blum Fortini, magistrado Manuel Jesús Miranda Canales, magistrado Carlos Augusto Ramos Núñez, magistrado José Luis Sardón de Taboada, magistrada Marianela Leonor Ledesma Narváez, magistrado Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera. Hago presente que todos los referidos magistrados fueron electos, fueron nombrados y asumieron sus cargos respectivamente en las siguientes fechas. Fecha de elección 21 de mayo de 2014, fecha de nombramiento 21 de mayo de 2014, fecha de juramentación 3 de junio de 2014. Al respecto, preciso que el orden de la juramentación se efectuó de acuerdo al artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Esto es de acuerdo a la fecha de colegiatura de cada magistrado. Ahí finalmente en el último párrafo pone precisamente en referencia el presidente del Tribunal Constitucional el amparo legal de esta convocatoria. Dice, por ejemplo, antes de los 6 meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos, el presidente del Tribunal Constitucional se dirige al presidente del Congreso para solicitarle el inicio del procedimiento de elección de nuevos magistrados. Firma, ahí ven ustedes en pantalla, en redes sociales, lo que nos están acompañando, 12:46 minutos. Vamos finalmente a esperar que lo que determine el Congreso tras esta solicitud que se hace desde el Tribunal Constitucional. 12:47 minutos. Juan José Santibáñez, el abogado quien estoy anunciando, se encuentra con nosotros y vamos a hablar sobre el caso Barranca, los destrozos, violentos enfrentamientos suscitados tras la reacción bastante ofuscada e indignada de la población de Barranca con la muerte, el asesinato y violación de esta pequeña de 10 años. Doctor Santibáñez, muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, Pedro, por la invitación. Lo que ocurrió, grafíquenos en el ámbito, en el aspecto legal, las implicancias sobre los protagonistas propiamente dicho. Correcto. A ver, bueno, en principio, como sociedad y como un agente de la sociedad, creo que es importante rechazar en primer lugar la conducta delictiva de este sujeto, que creo que nos llama a reflexionar desde 2 puntos de vista. El primer punto de vista, un aspecto preventivo, un aspecto de educación, no solamente el tema de la colectividad, sino también el revisar las herramientas y los instrumentos que tiene nuestro sistema judicial y sobre todo justamente también el Ministerio Público. Hoy día en la mañana escuchaba que este sujeto que justamente perpetró este horrendo crimen ya contaba con antecedentes, es decir, ya había delinquido. Y la primera pregunta que cabría hacernos es ¿qué hacía en la calle? ¿O quién estaba ejecutando algún control de estas conductas que podría desarrollar? Y en segundo lugar, un tema de persecución. El tema persecutor que
también está a cargo del Poder Judicial, pero tiene como primer ente, lógicamente, a la Policía Nacional cuando conoce un delito. Al respecto del delito cometido, por ejemplo, en su momento, queda dentro del debate lo mismo que usted refiere. ¿Quién diantres lo ha liberado? Porque por supuesto. Está en la calle. Por eso te digo que el sistema, o sea, en el sistema algo está mal. Algo está mal, pero sobre todo me preocupa qué está mal en la cabeza de alguien. Y tenemos precisamente lo que ha declarado ante las autoridades luego de su detención este incriminado como el autor del delito de violación y asesinato de esa pequeña de 10 años allí en Barranca. Veamos. Dime. Sí, es acá. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo...? ¿De dónde lo trajiste? ¿Ah? ¿De dónde lo trajiste? De Grifo Primo, un poquito más para allá la agarré. ¿En qué lo trajiste? En una mototaxi. ¿A la niña? Sí, a la niña. Ya. ¿Y dónde la ultimaste? ¿Dónde la mataste? ¿Aquí o en dónde? Aquí fue el último. ¿Aquí lo mataste? ¿Con qué lo mataste? Con mi mano más. ¿Con tu mano? Mi mano más larga. ¿La ahorcaste? Sí. ¿La ahorcaste y la dejaste en qué? ¿La metiste en qué? En un costal. ¿En un costal? Sí. Ya. ¿En qué te viniste tú? ¿Ah? ¿Alguien te ha hecho carrera? Sí, una mototaxi. ¿Una mototaxi? Sí. ¿Y quién manejaba la mototaxi? El joven Wilmer. El joven Wilmer. Sí. ¿Y en la mototaxi qué placa tiene? ¿Sabes qué color es? Es azul. ¿Azul? Azul. ¿Y dónde vive el joven Wilmer? El taxi para la campiña. Es que yo lo conocí, que manejaba así, yo no conozco su casa, nada de él. ¿Y el joven Wilmer ha participado, sabía? ¿Ha visto? ¿Con él lo hiciste o solo? No, solo lo hice. ¿Y el joven Wilmer pero sí sabía? Él sabía, pero él me tapaba. Él te tapaba. ¿Y el joven Wilmer ha abusado? ¿Quién ha abusado? No. ¿Tú? No, tampoco, yo no abusaba de él. ¿Tú la mataste, sí, la ahorcaste? ¿Y sí, dónde sale la sangre? ¿Ah? ¿Por qué sale la sangre? Porque es que a la hora que lo ahorqué se forcejeaba y le metí un puñete. ¿Se forcejeaba y le metiste un puñete? Sí. ¿En dónde? En la boca. En la boca le metiste Sí. un puñete. Qué tranquilidad finalmente para el policía que lo interroga, porque honestamente en mi condición humano, capaz hasta podría reaccionar igual o peor que la población que actuó el día de ayer. Sí, correcto, no, y es entendible. Por eso te digo, y hay que también advertir una cosa, Pedro. Este sujeto cuando declara, correcto, no solamente lo hace con frialdad, sino que también hay que tener cuidado porque no vaya a ser parte de su estrategia hacerse pasar por un enfermo mental. Pero y luego de alguna u otra manera... Pero la correlación de los hechos, tal cual narra en este video, no demuestra que es una persona esquizofrénica ni loca que no se le puede imputar algún delito. Claro que sí, no, por supuesto. Y además, como te vuelvo a repetir, yo creo que el sentimiento de la sociedad, el sentimiento de todos aquellos que hemos sido parte de esta noticia, que hemos visto cómo ha concluido, definitivamente es de indignación total. Ahora, la pregunta es, ¿cómo actuar frente a este hecho? Claro, la consecuencia sobre la población tras los hechos ocurridos el día de ayer. Bueno, definitivamente la población enardecida, digamos la población indignada de este hecho, lo que ha generado es la comisión de un delito. El Código Penal refiere o existe un delito que es el ejercicio del derecho por propia mano. Implica que ninguna persona puede hacer justicia por su propia mano, sino para esto tiene los entes públicos, las autoridades que están a cargo justamente, en este caso de la policía de la detención, el Ministerio Público de la denuncia y el Poder Judicial del enjuiciamiento y la orden de prisión, ¿correcto? Entonces, lo que ha sucedido es que se ha ejecutado un delito, correcto, del ejercicio justamente del derecho por propia mano, pero que es de muy difícil probanza, Pedro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ello implicaría identificar plenamente a las personas que habrían incitado y que finalmente podrían terminar procesados como instigadores del delito. Tendrían que echar para todos. Exacto, o sea, tendría el fiscal que procesar absolutamente a todos, identificar a todos y pedir una pena para todos, porque recuerda que el derecho penal es un derecho persecutor individual. Eso me hace recordar a Fuente Ovejuna. A Fuente Ovejuna. Me hace recordar a Fuente Ovejuna tal cual. Y esto, digamos, es sin perjuicio de los daños generados al local de la policía, a los vehículos que se han dañado y a tanto públicos como privados. Ahora, la policía no es que esté protegiendo al delincuente, la policía está haciendo su trabajo, porque justamente es labor de la policía detener
para que esta persona sea juzgada, procesada, encarcelada y pague su pena. Recordemos que el delito que ha cometido está sancionado entre 30 y 35 años de prisión y que hoy por hoy ya no tiene beneficios, porque es una menor de 10 años. Ahora, el tema de cadena perpetua. Correcto. ¿Podría jugarse acá? El delito está sancionado con 30 a 35 años. Ahí habría que evaluar, yo creo, en primer lugar, si es que ha habido violación o no. ¿Correcto? Porque, si ha sido homicidio. Porque, doctor, si ha sido... doctor Santibáñez, porque hay una, bueno, yo tengo otra información que había recogido en horas de la mañana, que sí se habría finalmente perpetrado la violación. Eso habría que acreditarlo, correcto. O sea, si se perpetró la violación, sumado a la estrangulación, sí, exacto. Posterior y muerte de la menor, correcto. ¿se aplicaría cadena perpetua? Correcto, correcto. Entonces, ese trabajo finalmente del Ministerio Público tendrá que acreditar justamente la comisión de este si delitos. Si no hay violación, solamente por el hecho del secuestro, correcto, y la posterior muerte, asesinato. Cadena perpetua. ¿Cadena perpetua correcto. también? Así es, así es. Tendría que hacerse como tal. Exacto. Así es. Porque si la gente está esperando una sanción bastante drástica. No solamente porque la gente, la gente quiere cadena perpetua. Yo creo que toda la sociedad está esperando una respuesta, pero volviendo al punto inicial, como te refería, aquí no solamente tenemos que ver o que analizar un tema, digamos, previo, sino también un tema posterior. El tema previo, ¿qué hacía este sujeto en las calles? Si tenía justamente, o si tenía antecedentes judiciales. ¿Cuál es la labor también, Pedro, de los padres? A ver, creo que muchos de nosotros tenemos hijos, particularmente yo sé perfectamente dónde están mis hijos de 10 años, en qué momento, con quién están y qué cosas están haciendo. Entonces también creo que es parte de nosotros como padres cumplir nuestro rol y resguardar mucho a nuestros menores. Coincido plenamente con usted, porque además la niña, no quiero echarle la culpa a los padres, pero la niña estaba vendiendo. Correcto. Sin la protección. No está mal que un niño trabaje, correcto, pero con el acompañamiento de papá. Correcto. De mamá, que se le incentive al trabajo, pero con papá al costado, con mamá al costado. Correcto. Pero ella estaba yendo a lugares de congregación masiva de la gente, vendiendo su gelatina, sin imaginarse, jamás, ni el padre quizá, que iba a terminar siendo víctima de un miserable como su nombre es Julio César Arquinio Giraldo. Pero en torno a la policía, esto que está ocurriendo ya comienza a ser también preocupante, porque pareciera ser que no hay un principio de autoridad. Lo ocurrido hace un par de días en el RIMAC. Correcto. La policía quiere intervenir en un ladrón de celulares y la gente salta en su contra y termina dándole a golpes al policía rematándolo en el suelo. Es que ¿sabes cuál es el problema, Pedro? Y esto quiero ser bastante claro. El problema es que lamentablemente nuestras leyes no protegen al policía. Hablamos de un principio de autoridad, hablamos de la obligación de persecución del delito, hablamos de la posibilidad de detención, pero cuando el policía desenfunda su arma, ¿correcto? Lo primero que sabe es que terminando el operativo va a terminar en una investigación en donde probablemente el fiscal disponga su detención. ¿Por qué? Porque ha usado su arma frente a un hecho justamente en donde existen personas que quizás no tenían el mismo nivel de respuesta y que por tanto no puede significar un riesgo considerable a su vida. Lo que es un error. Y esto quería comentarte de una manera muy rápida. Mira, ¿te acuerdas cuando capturaron a Bin Laden? Yeah. Correcto, cuando a Bin Laden lo capturan los Marines en los Estados Unidos y le hacen una entrevista al jefe del Comando Conjunto de los Estados Unidos. Y un periodista le pregunta, discúlpeme señor, ¿por qué si Bin Laden se había rendido y no estaba armado, por qué lo mataron? ¿Por qué le dispararon? Y simplemente el jefe de las Fuerzas Armadas contestó, ¿y quién le dice a usted que un hombre desarmado no es peligroso? Así de simple. Yo creo que debe existir un marco normativo que proteja a nuestra policía, que proteja a nuestros efectivos, que proteja las intervenciones y que regule de manera más adecuada el uso de las armas. Hay un antecedente más de los policías que quiero plantear ahora mismo, pero por ejemplo, lo que vemos en las imágenes, ahora mismo en las pantallas, este policía que termina en RIMAC, termina siendo tirado al suelo, ¿él pudo haber hecho uso de su arma? Sí, yo creo que sí. Pero al hacer uso de su arma, capaz que la justicia se vaya contra él. Así es el temor. Por el simple hecho de la desproporcionalidad. Por eso te vuelvo a repetir, es el temor justamente de nuestros efectivos de su uso. ¿Por qué? Porque terminan siendo denunciados por parte de la Fiscalía o por diversas ONGs pseudo defensoras de los derechos humanos y al final terminan asumiendo un proceso judicial, sin ir muy lejos. Recordarás el caso, por ejemplo, del carabinero que a principios de año intervino en Chile a un taxista de Uber en el aeropuerto. ¿Correcto? ¿Qué sucedió? El carabinero detuvo el auto, el taxista le dijo, si no te mueves te atropello, y a la primera acelerada, el carabinero disparó.
Y lo que hizo el presidente de la República fue salir por televisión y decir, nadie tiene derecho, nadie, a negarse a una intervención policial. Y lo que hizo fue respaldar la posición de su autoridad policial. El principio de autoridad. Aquí no ocurre eso. Aquí no ocurre eso. Aquí tienes lamentablemente un ministerio público que persigue a los policías en las intervenciones, en las adecuadas intervenciones policiales. Un ejemplo te doy. El llamado Escuadrón de la Muerte. Van cerca de 2 años de investigación. El fiscal no ha podido acreditar absolutamente nada. Lo que hubo fueron enfrentamientos policiales, o sea, enfrentamientos entre efectivos policiales y delincuentes que fueron abatidos. Y sin embargo, los efectivos terminaron denunciados y están hoy por hoy enfrentando un proceso judicial en donde tenemos conocimiento que el fiscal va a pedir un mandato de prisión preliminar. Un reflejo, por ejemplo, chiquitito nomás que le planteo, doctor Santibáñez, lo ocurrido, celebración de Halloween en Arequipa, la plaza emblemática, la plaza de la Ciudad Blanca, la gente desbordando, jóvenes, sobre todo en la celebración, había una orden específica, hasta tal hora tenían que quedarse, va la policía, comienza la policía a desalojar, a retirar a los jóvenes y termina finalmente un policía da un manotazo a una joven que estaba arrinconándola y termina denunciando al policía. Y le pide que le sancionen al policía, más allá de la turba que se estaba generando en ese momento. Lo que pasa es que lamentablemente pues en inspectoría muchas veces concurren o hay oficiales que no han sido operativos, no conocen realmente la cancha, no saben cómo es el tema y terminan denunciando cuando una de las causales eximentes previstas en la ley 30.614, que es la ley de régimen disciplinario, establece que es el actuar en defensa propia, de la vida propia o de terceros. Y eso es un caso como el que has expuesto. Doctor Juan José Santibáñez, muchísimas gracias por su presencia. A ti, Pedro. Rápidamente, vamos al encuentro de la comunicación con nuestra compañera Erika Rado desde el Congreso. Nuevo Perú exige agendar denuncias contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Erika Rado, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, Pedro. Información en vivo. Así es, la bancada de Nuevo Perú ha solicitado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ver de forma inmediata estas 3 denuncias en contra del fiscal Pedro Chávarri. Vamos a escuchar las palabras de la congresista Marisa Aguilar. Sandra Castro, que está a cargo de la investigación de los cuellos blancos del Callao, que podría involucrar al propio fiscal de la Nación y que eso podría significar entonces una amenaza. Y el tercer punto es el retiro del fiscal Vela del Consejo Directivo del Programa Nacional de Bienes Incautados y el rumor que hay de su posible retiro del Grupo Especial. En relación. En este momento se pronuncia también el congresista Horacio Opacol. Dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tenemos el precedente de que cuando hay temas que son de interés público y de interés nacional, estas pueden ser priorizadas. No nos olvidemos de que el precedente, por ejemplo, del que se haya tocado las denuncias constitucionales contra Kenji Fujimori y los demás congresistas que pertenecían a Fuerza Popular, estos han sido tratados con prioridad. El mismo caso de las denuncias constitucionales de César Inostroza, excepto la misma denuncia constitucional contra el fiscal Pedro Chávarri y congresista Héctor Becerril, han sido priorizados. Entonces, el tema de la prelación, de que tiene que haber continuidad para que se prioricen las denuncias constitucionales, no puede ser un obstáculo, sino más bien está en la decisión que pueda tener el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Bien, Pedro, entonces parte de esta conferencia de prensa en donde precisamente la bancada de Nuevo Perú está pidiendo que se priorice ver las denuncias constitucionales en contra del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Adelante contigo en estudios. Gracias, Erika, por la información compartida. Vamos a la pausa, 1:02. Regresamos con más aquí en La Verdad en Exitosa. Una de la tarde con 10 minutos en estos momentos y estamos enlazados en la señal de Radio Exitosa. Ya continuando con la programación, venimos desde las 12 del mediodía con Exitosa Televisión. A partir de estos momentos estamos en Radio Exitosa a nivel nacional y en redes sociales. También estamos en nuestra señal hasta internacional con la cobertura que tenemos en varias plataformas informativas. Helen Meniz, desde la Sala Penal Nacional. Luego del reporte de Helen Meniz, venimos con el tema del referéndum. Ya estamos listos, estamos preparados, tenemos los pormenores del referéndum 9 de diciembre, estamos cerca. Helen Meniz, te escuchamos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Continúa la audiencia de Carmela Paucará. Ya estamos en la parte final, al parecer, de la audiencia. Vamos a retomar la comunicación con nuestra compañera Helen Meniz, que en estos momentos está cubriendo las incidencias de esta audiencia de requerimiento de prisión preventiva contra la secretaria personal. Hoy está sustentándose estos argumentos sobre ella en esta participación que habría tenido aparentemente dentro de esta presunta banda criminal que habría lavado dinero proveniente de la caja 2 de la empresa Odebrecht. Ahí se encuentra Helen Meniz en la información. Helen, te escuchamos, adelante. Así es, Pedro, gracias por el pase. Efectivamente, al parecer ya estamos en la parte final de esta audiencia, donde se evalúa prisión preventiva para Carmela Paucará, exsecretaria personal de Keiko Fujimori. En estos momentos ella es quien está dando uso de la palabra. Escuchemos. Tengo muchos teléfonos, porque tampoco tengo ¿cómo se llama? Para poder hacer tantos pagos, ¿ya? De línea. Y tampoco lo haría porque ese es el uso personal para poder comunicarme con mi familia, mis amigos, todos. Sobre el tema del arraigo también quiero comentarle, así como me pusieron personal de vigilancia después que salí de la preliminar, ellos deben saber muy bien que yo trabajo, que vivo ahí. Y saben muy bien porque hasta me han seguido hasta el gimnasio, porque a mí me gusta el deporte, porque me han seguido hasta allá. Entonces deben saber muy bien que yo sí radico ahí. Ahora, yo no entiendo realmente y no sé por qué estoy aquí. Estoy casi semanas escuchando todo lo que la Fiscalía dice. Y me pregunto, ¿qué hago acá? ¿Qué hago? O sea, ¿qué he cometido? Carmela Paucará, ¿qué error ha cometido? ¿De trabajar con Fuerza Popular? El testigo protegido indica que en una manifestación del 31 de octubre, que yo era recepcionista del 2010 al 2011. Yo nunca he sido recepcionista, señor juez. Yo nunca he trabajado en esos años en Fuerza 2011. Si usted desea, yo puedo dar mi testimonio a partir de la fecha que yo he elaborado hasta ahora, porque sigo elaborando hasta el momento. También le quiero comentar, en el momento en que yo estaba detenida preliminarmente, me llamaron y me indicaron si yo seguiría trabajando con la señora Keiko Fujimori. Mi respuesta fue, señor juez, ¿por qué no debería hacerlo? Si mi trabajo es leal, mi trabajo es digno y nunca he visto nada ilícito en la oficina. Bien, fueron las palabras de Carmela Paucará, quien en estos momentos ella continúa dando su versión acerca de las declaraciones del testigo protegido, quien también ha señalado que ella estaría pendiente de todos los aportes, los vouchers con respecto a Fuerza 2011 y Fuerza Popular. Ella asegura que ingresó recién a trabajar a Fuerza Popular al 2013, es por eso que ella no tendría conocimiento de los aportes que se realizaron a Fuerza 2011, es lo que está alegando Carmela Paucará. También su defensa señaló, Pedro, que ellos no tienen conocimiento de los documentos que se allanaron en su domicilio, puesto que no estaban presentes en esta diligencia. Volvemos contigo, Pedro. Gracias por la información alcanzada, Helen Meniz. Vamos a ver finalmente en qué termina esta audiencia. Sin duda alguna, todos claman su inocencia, pero ya queda en manos del Poder Judicial del juez Richard Concepción Carvancho determinar el grado de participación que habría tenido, según la hipótesis fiscal, dentro de la forma como se habría lavado el dinero proveniente de Odebrecht en esta campaña de 2011, de Fuerza 2011, como en ese momento se llamaba, y Fuerza Popular, como se denomina ahora, y que precisamente la lideresa fujimorista y también presunta jefa de esta banda criminal hoy se encuentra en el penal de Chorrillos, en el anexo 2 del penal de Chorrillos. 1:15. Lo indicado, el tema del referéndum. Estamos ya ¿cuánto tiempo? Estamos 14 de noviembre, estamos bastante cerca. Cada vez se acorta más la distancia para ese escenario político, escenario electoral que muchos considero, muchos, no sé si todos, pero muchos sí, están esperando para que puedan marcar por el sí, por el no, por el sí, por el no, según el criterio que ellos puedan tener. Pero valgan verdades, yo me pregunto, ¿sabemos exactamente de qué vamos a marcar?
sabemos exactamente con qué se come aquello que vamos a elegir como el sí o como el no, según la opción que podamos determinar. Estamos aquí en los estudios con Milagros Suito Acuña, quien es directora nacional de Educación y Formación Cívica del Jurado Nacional de Elecciones. Milagros, muchísimas gracias por tu presencia. No, muchas a gracias. ver si me ayudas un poco a entender estas preguntas del referéndum, pero que además este 9 de diciembre va a haber segunda vuelta electoral en 15 regiones por lo menos del país. Así es, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de poder compartir la información del Jurado Nacional de Elecciones sobre el proceso electoral. Como tú bien lo has señalado, en 15 regiones del país vamos a tener segunda elección regional y de manera concurrente además en estas 15 regiones referéndum, ¿no? El proceso que ya fue convocado el 10 de octubre y en todo el país toda la ciudadanía va a acudir a votar para un proceso que además, dicho sea de paso, es la primera vez que se realiza y con la posibilidad de que el ciudadano participe, ¿no?, de manera directa para la reforma constitucional. Ahora, Entonces, la reiteración nunca está de más. En las 15 regiones donde se va a dar la segunda vuelta electoral, para que la gente entienda, la gente sepa, la gente recuerde además, en esas mismas 15 regiones, al momento que te entregan tu cédula de votación por la segunda vuelta, ¿te van a entregar también tu hojita para el referéndum? Así es, ya como todos los medios de comunicación también tienen conocimiento, la cédula de sufragio para el referéndum ya fue aprobada, el modelo definitivo, de modo que es una cédula bastante sencilla, como se puede apreciar, son cuatro preguntas. Así es, según el orden que además el Jurado Nacional de Elecciones ratificó con la convocatoria que se dio por el Poder Ejecutivo, ¿no? Antes de entrar sobre detalle de las preguntas, lo que quería reiterar a la población precisamente era eso. O sea, que cuando van a votar, donde va a haber segunda vuelta de las elecciones regionales, allí van a entregarte tu cédula de sufragio para la segunda vuelta, porque tú quieres que sea el gobernador de tu región, y tu cédula del referéndum, para que donde van a estar las 4 preguntas que a continuación desglosamos. La primera, por ejemplo, dentro de lo que ven en pantalla precisamente, lo que nos siguen ahora por televisión y por redes sociales, se ve, por ejemplo, en la primera pregunta, un poco para ir entendiendo de qué exactamente trata. La primera pregunta es, en el orden básicamente que se ha determinado, ¿aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura? Y yo me pregunto, como ciudadano, ¿eso con qué se come? ¿Cómo se le entiende a la gente exactamente de qué trata este punto? Creo que también antes de abordar la interrogante, creo que es importante también que el ciudadano sepa qué cosa es el referéndum, ¿no? El referéndum es un proceso electoral por el cual el ciudadano participa de manera directa y en este caso, en este proceso convocado para el día 9 de diciembre, va a ser la primera vez que el ciudadano va a participar de manera directa a través del referéndum para reformar la Constitución. En reforma constitucional. Así es, bajo el amparo del artículo 206 de la Constitución, porque dicho sea de paso, sí han habido reformas constitucionales, el Congreso recuerda que existe la posibilidad, tenemos 2 procedimientos, el primero es el que ahorita mismo estamos nosotros participando, el que la ciudadanía va a participar, y el segundo procedimiento tiene que ver ya con el Congreso. El Congreso ha reformado más de 35 artículos de la modificación, ha habido más de 35 reformas a la Constitución, pero en esta ocasión es el ciudadano vía referéndum que va a participar. Que va a tener que ratificar las autógrafas o las hechas por el Congreso. Por el Congreso, pero que fue a iniciativa del Ejecutivo. Así Ahora, es. recordemos también que en el tema de referéndum, lo último fue el tema de los fonavistas. Claro. Pero eso no era modificación constitucional. No era reforma constitucional. Eso fue bajo el amparo y fue vía iniciativa ciudadana de la Ley de Participación y Control Ciudadano. Claro, que es otro mecanismo que te permite la norma. En este caso, el peruano, la peruana va a ir a la urna, además de la segunda vuelta en las regiones donde se va a dar, va a hacer una votación de conciencia sobre un punto en específico sobre reforma de la Constitución. En el caso de la reforma aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura, va a ser la primera pregunta que se encuentra. Así es, ahí lo que se está planteando es una reforma que tiene que ver con, creo que aspectos centrales, lo que señala las propuestas
aprobadas por el Congreso es fortalecer y mejorar el sistema, por ejemplo, de selección, ¿no? De lo que ahora todavía se llama Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene como principales funciones pues elegir y también ratificar. Y en este caso las propuestas que están estableciendo ahora es un sistema de selección meritocrático, estableciendo requisitos y además conformando un comité de selección, ¿no? Presidido por el defensor o la Defensoría del Pueblo. En este caso creo que es importante que el ciudadano sepa que lo que se va a hacer es plantear una reforma que en buena cuenta va a permitir mejorar la institucionalidad por un lado, pero también el sistema de esta institución tan importante, ¿no? Que es la que nombra, investiga, ratifica a los jueces y magistrados en todo el país. Claro, esa última parte es importante recalcar, porque recordemos el tema del escándalo CNM Audios ha conllevado precisamente a este punto la reforma constitucional, porque el CNM, Consejo Nacional de la Magistratura, como se llama, bueno, hasta el momento, aún no ha sido aprobado, en referéndum, estaba metido en ese escándalo de la forma como se traficaba designación de jueces, fiscales, la remoción de los mismos o la separación de los mismos. Entonces la Junta Nacional de Justicia va a ser sujeto de aprobación, de creación además oficial mediante esta consulta del referéndum. Por eso recaerá en manos del ciudadano, y lo que el Jurado Nacional de Elecciones viene haciendo ya desde varias semanas atrás es promoviendo espacios de reflexión y de diálogo. Ahorita mismo tenemos un plan en el que se ha contemplado el desarrollo de foros en todo el país, foros que justamente van a permitir desglosar con mayor profundidad, con mucho detalle, el alcance de cada uno. Ahora mismo me explicas, por favor, el tema de los foros, que es muy importante, porque vamos con nuestra compañera Helen Meniz desde la Sala Penal Nacional, donde se ha suspendido la audiencia para mañana a las 3 de la tarde. Helen Meniz, te escuchamos. Así es, 1:21, Pedro. Se levantó la sesión. La última en dar sus palabras ha sido Carmela Paucará, quien está pidiendo prisión preventiva de 36 meses, y lo que ha mencionado es que si tiene que mentir para salir libre, no lo hará, y que si va presa por 36 meses, pues va a salir con la frente en alto, porque asegura ser inocente. Es más, ha preguntado directamente de qué se le acusa, de trabajar para Fuerza Popular. Es lo que la hemos visto también con la voz un poco que se le quebraba, y lo cual ha llamado mucho la atención en los presentes. Y pues ya mañana, al parecer, el juez Richard Concepción Carhuancho estaría dando los resultados de quienes tendrían que ir a prisión a cumplir esta prisión preventiva de 36 meses. Recordemos que ya 2 personas de los 11 investigados están cumpliendo esta prisión preventiva, Pedro. Helen Meniz, por la información compartida. Vamos a estar pendiente de qué es lo que ocurre finalmente ya el día de mañana, donde bien señala nuestra compañera que se va a conocer de todos los demás faltantes dentro de esta presunta cúpula de Fuerza Popular que habría lavado dinero. ¿Cuántos de estos se van a la prisión preventiva requerida por el fiscal José Domingo Pérez por 36 meses, o dicho en otro idioma, por 3 años? Básicamente, 36 meses que equivalen a 3 años, 1:24 minutos. La segunda pregunta del referéndum, antes de ahondar un poco más en el tema del foro, que es importante que la gente participe para que pueda hacerse una conciencia, un criterio propio de si le conviene, según su opinión, al país votar por el sí en el tema Junta Nacional de Justicia, votar por el no en el tema financiamiento, votar por el sí o por el no, según la pregunta que pueda encontrarse dentro de la célula. Segunda pregunta precisamente es: ¿aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas? Así es, sí, yo creo que incluso el Jurado Nacional de Elecciones, conjuntamente con los demás organismos electorales, han presentado, presentaron una propuesta de código electoral en el cual se buscaba justamente fortalecer y además también erradicar cualquier tipo de riesgo de ingreso ilícito. Pero que desgraciadamente no había sido bien acogido por el Congreso. Bueno, en efecto, lo que plantea esa pregunta, o en buena cuenta, es fortalecer justamente y reducir cualquier tipo de riesgo de ingreso ilícito hacia las campañas electorales, y claro, establece la bancarización del ingreso de este dinero, de modo que también existan controles efectivos y que también existan sanciones efectivas, tanto en la vía civil, administrativa y penal. Pero Milagros, ahora te pregunto,
ustedes, de hecho, que han leído esta propuesta de reforma constitucional del tema de financiamiento de partidos políticos, ¿va de la mano o al menos se asemeja en algo a lo planteado en su momento por el Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, creo que recoge el espíritu, pero sobre ello yo creo que... ¿Se puede perfeccionar? Yo creo que lo que tiene que hacer es la ciudadanía justamente, y lo que el jurado va a hacer es presentar la propuesta, y es el ciudadano quien tendrá que evaluar si vota a favor del sí o no. Como comprenderás... No te quiero pedir una opinión si es favorable o no. No te sientas comprometida en decirme si quieren que marque el sí o no. Lo que quiero saber es que si al menos va de la mano con la intención que tiene el Jurado Nacional de Elecciones y con la propuesta en su momento dada para poder fiscalizar y evitar el ingreso de dinero sucio a campañas políticas. Creo que el espíritu de la propuesta va en ese sentido, ¿no? Porque está estableciendo, digamos, candados, y está estableciendo además sanciones tanto en la vía civil y en la penal, ¿no? Que es lo que se necesita fortalecer, y además que ese dinero que ingresa hacia las campañas electorales estén bancarizados, entre otras propuestas específicas. Pero creo que la idea y el espíritu de esta propuesta sin duda es luchar, ¿no?, contra ingreso ilícito, ilegal en la política, en las campañas electorales. Ahora, creo que la tercera y cuarta pregunta no amerita mayor explicación, porque creo que esa está bastante clara, es la que más incluso se ha sometido al debate periodístico, político, en todos los ámbitos sociales, y la gente de por sí lo maneja ese discurso al derecho al revés. Por ejemplo, la tercera pregunta: ¿aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? La tercera no amerita mayor explicación, está bastante clara. ¿Aprueba la reforma constitucional que establece? La cuarta pregunta es esta: ¿aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? También la gente sabe exactamente de qué trata todo esto, pero en su momento vamos a comenzar a ampliar mucho más el debate para ver los alcances y finalmente, o ventajas y desventajas, como quieran llamarlo, de esta reforma de inclusión de la bicameralidad en el sistema electoral peruano. Claro, y son 4 reformas importantes, sin duda, y además que supone un conocimiento previo del ciudadano, de la ciudadana, para poder emitir su voto. Dicho sea de paso, es importante también señalar que cada pregunta es independiente. Se habían recibido bastantes inquietudes sobre ello, y hay que aclarar, cada pregunta es independiente. La Ley Orgánica de Elecciones establece el procedimiento de proclamación de los resultados, y por tanto el ciudadano va a responder la pregunta de manera independiente, y el cómputo y la proclamación va a ser independiente. De modo que, como en cualquier proceso electoral, puede ganar la opción por un voto, es decir, por la mayoría de votos válidos, sin duda, puede ganar una opción el sí o el no, digamos. Ahora, hay una realidad ineludible en cada proceso electoral, desgraciadamente, es que elegimos mal. Desgraciadamente. Sé que por tu condición no puedes decir eso, pero yo creo que elegimos mal. Y es importante que la gente, en estas reformas constitucionales que se está planteando, pueda enterarse y educarse en los conceptos, los alcances. Y me decías que se están preparando los foros de sociabilización de estos proyectos de reforma constitucional. ¿Cómo, cuándo, dónde, la frecuencia? Explícanos, por favor. Bueno, tenemos varias posibilidades de participar. Por un lado, tenemos a un equipo de campo que ya está en todo el país, de modo que en los jurados electorales especiales de todos los departamentos, porque dicho sea de paso, también el jurado rápidamente amplió las competencias de los 93 jurados electorales especiales que están ya funcionando y trabajando, y cualquier ciudadano puede acercarse también al jurado electoral especial. Ahí va a haber información, y este personal, el coordinador de acciones educativas, está trabajando, dando charlas, talleres, y vamos a desarrollar unos foros de gran alcance en cada departamento donde se va a desarrollar cada pregunta, y además vamos a dar alcance sobre el proceso de referéndum en general, ¿no? Sobre las reglas electorales. Los foros son una cosa, los foros son un escenario. Las charlas, talleres, ¿lo puede solicitar alguna asociación de vecinos en el colegio profesional, en la universidad? ¿Pueden solicitar?
Sí, como en efecto estamos recibiendo varias solicitudes y el personal se desplaza porque varias organizaciones también están llevando a cabo también espacios, ¿no?, de diálogo. Lo que el jurado está haciendo en ese escenario es explicar cuáles son las reglas del proceso electoral, qué implicancias tiene este proceso de referéndum. Y además creo que es importante invocar y exhortar a toda la ciudadanía para que participe, pero que esta participación suponga una información y conocimiento. Una participación muy informada. Los foros, para terminar, los foros. Estos foros se van a publicar las fechas en algún lugar, en el Jurado Electoral Especial, en la página web. Así es. En la página web... tenemos ya la página web Voto Informado, pueden ingresar muy fácilmente, ahí va a estar colgada toda la información, inclusive ahorita para cualquier ciudadano tienen el detalle y la información sobre este proceso de referéndum y también el de segunda elección regional, de modo que tenemos la plataforma, el personal que está en cada departamento para poder solicitar si es que hubiera alguna demanda, digamos, de información. Y de otro lado también creo que es importante recalcar que el Jurado Nacional de Elecciones lo que está procurando es garantizar que el ciudadano tenga el conocimiento, porque estamos también fortaleciendo sin duda, yo creo que un derecho importante, es un derecho político que tiene el ciudadano a participar vía referéndum de la norma fundamentadora de todo nuestro sistema jurídico y democrático, ¿no? Por eso es que ahí radica la importancia, no es una elección más, es un proceso de referéndum en la cual vamos a decidir vamos a modificar la Constitución. Constitucional. Bien, Milagros Huito, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en La Verdad en Exitosa. De la mañana, Plaza San Martín, se va a finalmente congregar la población el día de mañana que quiere participar de esta marcha del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, que básicamente va en contra de una ideología de género que ellos acusan que se intenta implementar desde el gobierno central. Pero vamos a dar mayor alcance, mayor debate en estos momentos. Estamos aquí en los estudios con Alejandro Muñante, quien es vocero de Con Mis Hijos No Te Metas, y vamos a ver exactamente la justificación, el porqué, la razón que está impulsando a este colectivo y a otros que se vienen adhiriendo a esta movilización. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, estamos aquí para poder anunciar, invitar a la población a que se sume a esta marcha programada para el 15 de noviembre. Es una marcha que tiene como objetivo la erradicación de la ideología de género, como bien apuntabas, ¿no? Nosotros creemos que el Estado no puede imponer a través de una política pública un pensamiento único que intente homogeneizar a todos los educandos del país, alinearlos a un pensamiento, ¿no? A una teoría, a una posición, a una cosmovisión particular de la sexualidad humana. ¿Cuál crees tú que es el impacto negativo de la ideología de género que acusan al gobierno de querer implementar? Bien, el concepto de género, tal cual está recogido por los manuales y guías del propio Estado, señalan de que las diferencias entre hombres y mujeres son simples nociones, que esas características naturales que nos diferencian son simples construcciones sociales, que no existe nada natural, y esto es trasladado a los niños. Es decir, al niño ya no se le enseña a ser hombre, no se le enseña a ser mujer, sino que se le dice que va a construir recién a partir de ahí su identidad sexual. ¿Y por qué creen que eso es malo? Porque a los niños lo que hay que hacer es reafirmar su identidad. Todos nacemos con una identidad. Somos hombres o mujeres desde que somos concebidos en el vientre de nuestras madres. Luego lo seguiremos siendo incluso hasta después de muertos. O sea, ¿ustedes consideran que pueden fomentar o hasta pueden convertir en homosexuales o en lesbianas a los niños con ese tipo de enseñanzas en las escuelas?
Lo que creemos es que a los niños no se les puede imponer la visión de una entidad o de una corriente de pensamiento. Cuando, por ejemplo, usted puede tener un pensamiento, una concepción distinta de la sexualidad de la que yo tengo. Lo que el Estado no puede hacer es agarrar una e imponerla a través de un enfoque transversal a los niños. Esto evidentemente colisiona con el derecho de los padres a educarlos conforme a sus convicciones y creencias. Ya, eso les entiendo perfectamente, pero te reitero la pregunta. ¿Ustedes creen que con esta currícula educativa que ustedes acusan al gobierno de implementar una ideología de género, ¿ustedes creen que con eso se va a homosexualizar a la infancia? Mire, los niños en su temprana edad son bastante manipulables, eso es sabido por todos, la psicología así lo demuestra. Y cuando al niño se le confunde en su identidad, se le dice, mira, tú no eres hombre, no eres mujer, entonces el niño comienza a experimentar. Y esto es promovido por este tipo de ideología. O sea, ¿ustedes creen que el niño va a comenzar a querer experimentar otro tipo de sexualidad más allá de su sexo biológico? El mismo currículo señala y enseña de que los niños deben vivir su sexualidad plena y placentera, descubriéndose, tocándose todo esto. No creo, yo leí la currícula, de repente no leí completa, pero no leí esa frase placentera. Así es. Pero te digo, Alejandro, yo no leí la frase placentera. Mire, en el currículo... ¿Tú leíste la frase placentera? En el currículo se enseña a que los niños vivan su vida sexual plena y placentera, y esto es recogido también por los manuales de educación sexual, que en su momento, ante tanta presión, ante tanta, digamos, debate que ha suscitado, el Ministerio de Educación lo que hizo fue retirarlos. Lo que es la guía. ¿Recuerdas exactamente en qué página de la guía está la frase placentera? Porque eso sí me parece preocupante. No, no recuerdo exactamente la frase en la página, pero sí el enfoque de género está establecido en la página 23 del actual currículo. Estaba anteriormente en el anterior currículo, antes que fuese modificado, en la página 16. Decir que un niño que viva su sexualidad de manera placentera, no la leí, te soy sincero, leí la currícula, leí ese enfoque de género que mencionas. Por eso quisiera saber si es exactamente en qué página la leíste. Los ciudadanos pueden investigar y pueden sin duda alguna, corroborar pero todo eso. Lo que quiero saber exactamente es el impacto negativo que ustedes prevén que esto va a generar en la sociedad, que es la razón de ser de su lucha. Mire, nosotros estamos viendo, analizamos el tema y el impacto negativo quizás en el Perú aún no se ha dado, porque obviamente está todavía el enfoque de género en un proceso judicial, está en stand-by gracias a una medida cautelar del Poder Judicial. ¿Y dónde sí se ha dado el impacto negativo? El impacto negativo se ha dado precisamente en los países donde sí se ha implementado en toda su plenitud. Por ejemplo, en Suecia, en Alemania, en Reino Unido. En Reino Unido, por ejemplo, se ha podido, el gobierno del Reino Unido está preocupado porque se ha podido determinar a través de las fuentes oficiales que los casos de disforia de género en los niños se ha disparado al 100%. ¿Los casos de qué? Disforia de género, o sea, aquellos niños que confunden su identidad sexual creyéndose del sexo opuesto. Esto, a raíz de la implementación de este tipo de enseñanza, es que se ha disparado los casos a un 100%. Hoy en día existen muchas más demandas en estos países de cambio de sexo en niños. Y esto evidentemente es a estos países ahora les genera una preocupación bastante fuerte. Eso es precisamente lo que en nuestro país queremos evitar, porque esta corriente de pensamiento no está creada, no ha sido creada y diseñada en nuestro país. Viene de afuera, viene impulsada por entidades foráneas. Ahora, en torno, por ejemplo, a lo que podría implicar dentro de un niño escuchar que en el tema de tolerancia, en el tema de respeto a la sexualidad que pueda vivir una persona diferente a una, eso que consigna la currícula, ¿eso es perverso? ¿Eso es bueno? Miren, la Currícula Nacional de Educación contiene 7 enfoques. El primero de ellos es el enfoque de derechos humanos. Allí se enseña de que todos valemos por igual, más allá de la condición, raza, sexo de o cualquier roles. Otra índole. Exactamente. Entonces, con este enfoque de derechos humanos ya se nos está enseñando de que todos los seres humanos valemos por igual. No importa la condición sexual, no importa la orientación sexual. Evidentemente, nosotros estamos impulsando eso, de que los seres humanos valemos no por nuestras atracciones ni por nuestros gustos o preferencias, sino por el simple hecho de ser seres humanos. Y si está precisamente, ustedes están a favor de eso, entonces, ¿cuál es la polémica en torno a la norma? Si básicamente lo que yo entiendo de la norma es que se intenta... Mira, te digo una cosa en concreto, Alejandro. Yo discrepo algo con el Estado. La forma como es que intentaron meter al caballazo esta
currícula educativa, porque debieron haber hecho partícipe a los padres de familia en la toma de decisión de qué cosa le vas a enseñar a tu hijo. Como la ley lo establece, precisamente. Eso sí, discrepo abiertamente, pero más allá del contenido del enfoque propiamente dicho, no sé, de repente me pueda caer palos y piedras, pero yo no encuentro algo que efectivamente le pueda hacer daño a mi hijo, porque mi hijo pasa más tiempo en casa, con la familia, que en el colegio. En el colegio no creo que durante las 4, 5, 6 horas le van a hablar de enfoque de género. En cambio, sí adopta roles en casa. El niño que lava el plato, la niña que juega pelota. Mi hija es una gran futbolista y yo la admiro y la apoyo. Mi hijo le encanta jugar vóley y yo lo admiro y lo apoyo. O sea, no tengo ningún problema con eso, porque la construcción de la sexualidad va más allá del documento que el Ministerio de Educación te pueda dar, porque los roles lo adopta en la familia, no en la hora de clase o en las 5 horas de clase de lunes a viernes que pueda tener. ¿No consideras? Claro, mire, lo que usted dice es verdad. Los padres de familia podemos enseñar y forjar los valores a nuestros niños conforme a nuestras comisiones, conforme nosotros creamos lo mejor, porque aquí más que los padres de familia están para poder educar y formar a sus hijos como mejor nos parezca, ¿no? Precisamente, pero el tema del enfoque de género pasa porque es un enfoque transversal, que quiere decir que a esto se va a enseñar a los niños sí o sí. Es decir, para obtener el grado, para poder graduarse, para poder pasar de año, ¿no? Poniéndolo bastante sencillo, necesitan necesariamente que interiorizar este enfoque, tienen que aprenderlo. Ya. Ahora, si su enseñanza de usted no está acorde a esto, usted finalmente su opinión no importa, porque lo que vale es la política de Estado. Y eso es lo que no puede hacer el Estado. El Estado no puede decantarse por una posición frente a la sexualidad y dejar de lado a la opinión de los padres. ¿Tienes hijos? Por supuesto, tengo una hijita. ¿Cómo la crías a tu hija? Yo a mi hijita la crío con valores, con respeto, con una formación que yo también he recibido, y es lo que voy a siempre tratar de que los padres también hagan, porque efectivamente a veces estas corrientes se valen de las falencias de las enseñanzas de los padres. Pero los padres ¿En qué crees que estás preparados. fallando como padre? No, me refiero a que la gran mayoría de peruanos... Hablemos en el sentido netamente familiar. Más allá de lo que el Estado quiere meterte en la currícula de contrabando, que la considero la quiso hacer de contrabando. Discrepo abiertamente eso. Vamos al contenido. ¿En qué crees que estás fallando como padre? Por ejemplo, que pueda finalmente perturbar a tu niño una enseñanza de igualdad de género desde el Ministerio de Educación. Mire, nosotros como personas que estudiadas en estos casos, nosotros vamos a poder enseñar bien a nuestros niños a prepararse frente a esta imposición. Ahora, nuestros niños gozan de que los padres tengamos este conocimiento, pero lamentablemente en otras familias no va a ocurrir lo mismo. Existen muchas familias No me disfuncionales. estás respondiendo, Alejandro. Te vuelvo a preguntar, ¿en qué crees que estás fallando como padre que tanto así le vuelves a tu niña vulnerable ante lo que el Estado le puede enseñar en una aula? No creo que yo esté fallando como padre, precisamente porque entonces, le voy a enseñar los valores que yo pregono, pero no solamente a mí me importa mi familia, sino estamos frente a una... Si sientes que no estás fallando como padre, entonces consideras que tu niña está blindada, ahora que está de moda esa palabra, está blindada, está con un enorme escudo protector de cualquier otra información externa que le pueda llegar sobre la construcción de su sexualidad. Estamos ahí en concreto. Exacto. Entonces, la currícula lo que va a hacer, según tu opinión, según lo que me dices, no le va a afectar en la construcción de su sexualidad, ¿verdad? En ese sentido, nosotros estamos preocupados porque precisamente nuestra formación siempre va a ser la mejor para nuestros hijos. Claro, pero lamentablemente cuando ellos se enfrentan ante un profesor, ante una educación que les dice lo contrario, esto puede generar un conflicto. Que por supuesto, ahí estaremos los padres para poder orientarlos de la mejor manera. Ahora, en pero estos tiempos que existen niños... ¿por qué exponer a nuestros hijos que van a recibir una formación sólida ante esta situación? ¿Por qué exponer quizás hasta el bullying frente a los profesores que quieren decir, no, tu papá es un retrógrado, profesor así, tu papá es un homofóbico, tu papá es un transfóbico, qué sé yo? ¿Por qué exponer a esta situación? O sea, ¿por qué hacer o permitir de que el Estado asuma una posición? ¿Hablas del tema de homosexualidad en tu familia? Por supuesto. Por ejemplo, no te quiero poner en una situación bastante apretada, pero lo que sí te puedo decir, y quizá va a sonar fuerte la pregunta, si tu hija mañana más tarde se hace lesbiana,
no sé si se hace o termina finalmente expresando su sexualidad como ella siempre la habrá vivido. Te digo honestamente, yo eso hablo con mis hijos. Por eso te lo digo con naturalidad. Deberíamos hacerlos todos, claro. Si tu hija algún momento termina finalmente viviendo su sexualidad contrario a su sexo biológico, se hace lesbiana o se vuelve lesbiana, ¿cómo la tratarías? Como mi hija, porque ¿Ya? sigue siendo mi hija, no pierde esa condición. La voy a apoyar, obviamente. ¿Cómo quisieras que los demás traten a tu hija por vivir diferente su sexualidad a su sexo biológico? Con respeto, claro. Nosotros en ningún momento estamos fomentando la discriminación, porque obviamente, como usted dice, nadie es libre de que a un momento un hijo, un familiar pueda tener esa situación. Por esa razón es que nosotros estamos diferenciando en nuestro discurso qué es lo que nosotros atacamos. Nosotros no estamos en contra de los homosexuales, estamos en contra de la imposición de una ideología. Si tu hija, por ejemplo, algún momento quiere hacer su vida en una... Va a depender de ella cuando sea adulta. Claro. No la vas a poder restringir, Exacto. ni yo a los míos. Exacto. Si tu hija algún momento, por ejemplo, quiere vivir su sexualidad de manera diferente y además quiere hacerse de una pareja de su mismo sexo, ¿la respaldarías, la respetarías, la apoyarías o la condenarías? Mire, nosotros como padre de familia, nuestros hijos, por más malos que sean, y eso todas las personas lo saben, por más malos que sea un hijo o por cualquier situación o decisión que tome, que por más que nosotros no estemos de acuerdo, nosotros los padres de familia seguimos apoyando a nuestros hijos, lo seguimos haciendo. Pero para eso estamos, para poder orientarlos. Si a pesar de la orientación que nosotros le demos, ellos deciden tomar otro rumbo, como mayores de edad, como usted dice, claro está, ellos van a tener la decisión, la potestad solamente de ellos para poder realizarse como ellos mejores quieran. Y nosotros estamos a favor de eso, estamos a favor de la libertad. Nosotros no estamos en contra de discriminar a un tipo de persona. Lo que estamos en contra es la imposición ideológica del Estado en la educación de los niños. Y coincidimos plenamente en ese es. último punto, que el Estado debía haber sociabilizado mucho más y no precisamente meterlo por el techo, por la ventana del colegio, pasándose por encima del padre de familia que tiene derecho a saber exactamente qué modificación vas a hacer la currícula, qué cosa le vas a enseñar, sobre todo si está chocando contra el conservadurismo que aún impera en el país. Y choca con la ley, porque las leyes internacionales, las leyes nacionales y la ley general de educación señala claramente que en la formulación de las políticas educativas los padres tienen derecho a participar. Tienen derecho a participar, efectivamente, pero también creo que va de la mano con la norma de la igualdad de género que también se está promoviendo, porque el género, más allá de tu sexo biológico, creo que uno tiene que aprender el tema de tolerancia, el tema de respeto, el tema de aceptación, y dentro de la familia es importante. Solamente discrepo una cosa con ustedes en esta convocatoria, que le pongan a Donaire como imagen de la campaña. Una persona que está condenada por la justicia, por robo de combustible, por peculado, más de 2 millones que se levantó tráfico de combustible. Edwin Donaire, gracias por la corrección, Tania. Más allá de todo, que el señor Donaire, por ejemplo, sea imagen de la campaña. No es imagen, y nosotros no consideramos pero aparece, una imagen. Aparece en la campaña. Es que Edwin Donaire, como cualquier otro ciudadano que quiere apoyar porque considera que estos principios son únicos y universales y defendibles, lo puede hacer, claro está. Edwin Donaire está siendo procesado, creo que todavía falta una instancia más, no tengo mucho conocimiento de su proceso. No tiene moral, no tiene ética, está sentenciado. Pero el tema está de que así como ha participado Edwin Donaire, también ha participado otras personas que incluso tienen atracción homosexual y han apoyado abiertamente nuestra campaña. Edwin Donaire no tiene moral, no tiene ética, tiene sentencia por robo de dinero, por tráfico de combustible, y creo yo, si vamos a hablar de tema de moral y tema de ética, no era la persona más indicada por esa parte. Y además un tema de construcción familiar, si alguien ha delinquido, ha terminado robándole al Estado, traficando combustible, como dice su sentencia, entonces, ¿de qué tipo de familia estamos hablando? O sea, si alguien que no tiene la reserva moral suficiente, no creo que pueda inculcar valores dentro de nuestros hijos. Alejandro Muñante, pero bueno, eso es criterio de ustedes. Alejandro Muñante, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mañana a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, Plaza San Martín, los esperamos a todos. Bien, muchísimas gracias. Inmediatamente, Erika Rado desde el Congreso de la República. Erika, te escuchamos. Gracias. Información en vivo desde el Congreso de la República. Declaraciones de la parlamentaria Tamara Arimborgo. Sí, vamos a tener que responder por cada uno de esos actos. Todos somos responsables de los actos y todos respondemos por nuestros actos en forma particular, en forma individual, no en forma conjunta. Una vez más estamos actuando en suposiciones. Ya no vamos a caer en el juego de algunas personas intentando
mediatizar este caso y buscar ritos políticos. Me refiero precisamente a los señores que ahora vienen imponiendo justicia, ¿no? Que es en este caso el juez y el fiscal. Espero yo que ustedes no se presten para ese juego y esperemos que dé resultado las investigaciones. ¿Y ustedes esperan con tranquilidad esto? ¿Hay preocupación? Por supuesto que esperamos con tranquilidad, por supuesto que esperamos con tranquilidad. Sabemos que finalmente nos van a dar la razón, sabemos de que la señora Keiko Fujimori va a tener que responder en libertad, esperamos que sea muy pronto. En el sentido de que son aportes lícitos. La razón en el sentido de que nuestra lideresa es inocente de toda acusación que se le pretende inculpar. Repito, esperemos el curso de las investigaciones, no caigamos en el juego de mediatizar este caso de la forma tan exagerada como se está dando. Hay otros problemas que tiene el país, hablemos de problemas que tiene nuestro país. Muchas gracias. Bien, declaraciones entonces de la parlamentaria Tamar Arimborgo de Fuerza Popular sobre precisamente las declaraciones de Jorge Yoshiyama, quien ha indicado pues que habría recibido dinero para aportes fantasmas. Es la información, Erika Rado, para Exitosa. Gracias, Erika, por la información compartida, siendo la 1 de la tarde con 53 minutos. Habilitamos líneas telefónicas en este momento para conversar con el país. En estos minutos también venimos con las respuestas en las redes sociales ante la interrogante planteada el día de hoy, precisamente tras el asesinato de la niña de 10 años a manos de un psicópata en Barranca. ¿Qué debemos hacer para evitar más muertes de menores? Antes de las respuestas en redes sociales, reacciones en redes sociales, vamos con las llamadas del público. Aló, buenas tardes. Aló. Aló, buenas tardes, caballero. ¿Qué tal? Bienvenido a La Verdad en Exitosa. Lo escuchamos. Jorge, del centro de Lima. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, hermano. Aquí necesitamos para la próxima elección es un candidato de derecha, radical, ¿ya? Al estilo Trump o al estilo ¿Bolsonaro? Bolsonaro en Brasil, ¿Ya? igualito. ¿Por qué? ¿Por qué, Jorge? Para salir, para que tenga el coraje, el ánimo de salirse del Tratado de Costa Rica, porque toditos los partidos y los candidatos actuales posibles no van a hacer eso, nunca. Lo dicen por demagogia. ¿Recuerdan cuando dijo Alan? No me temblaría la mano para promulgar la pena de muerte. Y llegando al gobierno hizo todo lo contrario. Keiko, ¿qué dijo? Había pena de muerte para los que violan niños. Bueno, es que Jorge, en campaña muchas veces todo vale, ¿eh? Todo vale en campaña, que desgraciadamente llegan al poder y terminan haciendo todo lo contrario. Muchísimas gracias por la llamada, que nos alcanzas, 1:55 minutos. Aló, buenas tardes. Sí, aló, buenas tardes. Caballero, ¿qué tal? Bienvenido a Exitosa, lo escuchamos. Bueno, primero agradecerles haber dado la oportunidad de hacer la convocatoria para el día de mañana, para el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, o en el que le hablas, soy católico, soy conservador, adoro a mi familia y estoy convencido que esa ideología de género no va a ser buena para nuestros hijos. Así que le agradezco haber dado la oportunidad y bueno, los esperamos a todos los padres de familia el día de mañana a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín. Bien, Gracias. muchísimas gracias. 1:55 minutos. Otra llamada más al aire aquí en La Verdad en Exitosa y a los últimos 4 minutos del programa que nos quedan. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hoy miércoles 14. Cuénteme su opinión, le escuchamos. María, sobre el referéndum, y usted lo mencionó muy bien. Lo que se está publicando y difundiendo es simplemente que la gente marque sí o no. ¿Ya? Pero todas las propuestas encierran un conjunto de artículos. Y la gente, el 100% de la gente no se va a enterar de eso. Exacto. Por más que haya foro, por más que lo difundan por las redes sociales, la mayoría no se va a enterar y simplemente va a votar por el sí y por el no. Por ejemplo, con respecto a la financiación de partidos, ¿establece o no establece esa reforma que el Estado tiene que ponerle plata a los partidos? Yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que ningún peruano va a estar de acuerdo que el Estado, sin atender lo que es salud, educación, encima le ponga plata a los partidos, eso no está bien. Con respecto a la reforma la no reelección, de lo que es simplemente le han cambiado de nombre. Ya el Consejo Nacional de Magistratura se llama Junta Nacional de Justicia. Bueno, ¿quién elige a esos miembros? Bueno, la verdad que comparto con usted plenamente esa opinión que tiene, esa observación, que hay un conjunto de artículos que van a ser modificados dentro de esta reforma constitucional y es necesario que se sociabilice, que sobre todo se pueda ampliar el debate para que la gente pueda conocer exactamente por qué marcar por el sí o por qué por el no.
y que no estemos siempre siendo llevados finalmente como robots, como borreguitos, a marcar por el sí, por el no, según el criterio o el interés particular de alguien en general. Vamos con las respuestas en redes sociales, 1:57 p.m. Ya llega Exitosa Deportes. Reiterándole la pregunta que hemos planteado el día de hoy en el programa, la verdad, horrenda situación la que socialmente estamos padeciendo como país. Tras el asesinato de niña de 10 años a manos de un psicópata en Barranca, ¿qué debemos hacer para evitar más muertes de menores? Estas son las reacciones en las redes sociales. Tenemos la respuesta de Carmen Abad, fiel seguidora de Exitosa. Carmen Abad dice, cada día hay más niñas violadas, mañana puede ser tu hija. Tienes mucha razón y me preocupa. ¿Qué esperamos, gobernantes? ¿Por qué no estudia la pena de muerte? Al violador se le da condena preventiva. Ese es un chiste, de inmediato debe ser sancionado. Cadena perpetua, es muy lamentable. Dice Carlos Zapata, nos dice, ante la pregunta del programa, aplicar con más énfasis la ideología de género. Si la niña supiera las enseñanzas del género, le habría dicho al delincuente que no le haga daño y que iban a tener relaciones. La verdad que me parece descabellada esa respuesta. Vamos a la siguiente, por favor. Yo no creo, dice Fío Bosa. Yo no creo en esa justicia tan sucia, tan corrupta. Lamento tanto este hecho. Exigimos la cadena perpetua ya. Que es básicamente lo que nos ha dicho aquí el doctor Juan José Santibáñez respecto a la gravedad de la norma que tendría que pesar sobre este miserable que abusó y mató a esta niña. Ciudadano nos escribe, nos responde, salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aplicar pena de muerte. Con el tiempo eso desalentará a esos inhumanos. Decisión política se requiere, nada más. Amadeo nos responde, pena de muerte. En concreto, pena de muerte, la sentencia que nos da Amadeo. Sin embargo, si leemos un poquito más el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podría conllevarnos a otras consecuencias como país. Si bien es cierto, podríamos finalmente lograr la justificación para aplicar la pena de muerte, pero hay otros factores económicos, otros factores sociales, otros factores políticos que nos podrían desamparar en caso de que el Perú termine retirándose de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Pacto de San José propiamente dicho. Creo que el tema de la labor, de la salud mental, de la formación, de la calidad humana que se hace aquí en el país, es lo que se tiene que mejorar para finalmente superar este escollo más allá de la pena de muerte, porque solamente se va a atacar con pena de muerte el delito cometido, pero la parte preventiva seguiremos descuidándola. No vamos, nos retiramos, conmigo será hasta mañana al mediodía en esta programación de Exitosa. Quédese con Exitosa Deportes. Con su permiso, que Dios los bendiga.